Este problema clásico de física aparece de manera muy frecuente en exámenes de admisión a la universidad. Una persona que pesa 800 newtons, esto es aproximadamente 80 kilogramos, se para sobre una báscula que se encuentra dentro de un elevador. Si el ascensor se acelera hacia arriba a razón de 5 metros sobre segundo al cuadrado, nos preguntan cuál será la lectura de la báscula. Las opciones son inciso A 400 newtons, inciso B 800, inciso C 1000, inciso D 1200 e inciso E 1600 newtons. No se trata de un problema complicado, solo es cuestión de hacer un análisis de fuerzas para la situación física que tenemos descrita en el problema. Supongamos que ese hombre que está en el ascensor es Albert Einstein. Tenemos que está posado sobre una báscula y las fuerzas que actúan son las siguientes. Einstein ejerce una fuerza sobre la báscula que es igual a su peso. Ese peso está dado por masa por gravedad. En sentido contrario, como reacción según la tercera ley de Newton, tenemos una fuerza perpendicular hacia arriba, que es la normal. Si el sistema estuviese en reposo, la normal tendría que ser igual al peso. Sin embargo, en este caso, el sistema, el elevador se está moviendo hacia arriba con una aceleración, con lo cual tendremos que la normal menos el peso tiene que ser igual a el producto de la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Finalmente, ¿qué es lo que nos proporciona la lectura en la báscula? ¿Cuál de las fuerzas será? Tiene que ser la fuerza normal. ¿Por qué razón la fuerza normal? Vamos a hacer un experimento mental. Supongamos que el elevador, con todo lo que contiene dentro, con Einstein y la báscula, de repente caen libremente. Cuando están cayendo libremente, básicamente el peso de Einstein no estaría actuando sobre la báscula y por lo tanto no habría fuerza normal, porque estrictamente hablando no está apoyado sobre la báscula. Entonces, la normal tiene que darnos la lectura en la báscula. Además, se puede deducir por este, digamos, ejercicio que si el elevador se está moviendo hacia arriba con una aceleración, es como si estuviera empujando la báscula contra el peso de Einstein. Por lo tanto, la lectura en la báscula se tiene que incrementar. Es decir, la lectura en la báscula tiene que ser mayor a los 800 newtons, con lo cual se pueden descartar de entrada el inciso A y el inciso B de las opciones. Dado el planteamiento, tenemos que la normal menos el peso es igual a masa por aceleración. Vamos a despejar la normal, el término del peso pasa sumando y nos quedaría del lado derecho de esta ecuación masa por aceleración más masa por gravedad. Tenemos un factor común que es la masa, por lo tanto vamos a factorizarla. En la factorización nos queda que la normal es igual a masa multiplicado por la suma de las aceleraciones. La aceleración del elevador más la aceleración de la gravedad. Los datos del problema están dados de tal forma que la gravedad se aproxima a 10. Es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, pero vamos a tomarla como 10. Eso hace también que si nos están dando un peso de 800 newtons, 800 quitándole el factor de la gravedad, es decir, dividiendo sobre 10, nos quedará 80, o sea, una masa de 80 kilogramos. Así es que vamos a multiplicar los 80 kilogramos y nos quedaría que la normal va a ser 80 por 5 más 10. 80 por 15 dará un valor de 1200 newtons, que es el peso que registrará la báscula, o sea, la lectura en la báscula. La respuesta correcta es el inciso D.
Como mencionamos, se descarta el inciso B, eso sería la respuesta si el sistema estuviera en reposo o moviéndose con velocidad constante. Se descarta también el inciso A, el peso no puede ser menor y bueno, las otras opciones son plausibles, sin embargo no son correctas. Ya después de la sustitución de datos llegamos a que es el inciso D. Justamente, ¿qué pasaría si el elevador se mueve hacia abajo? Es decir, se mueve con la misma aceleración pero hacia abajo. La ecuación de la segunda ley de Newton se vería modificada a normal menos masa por gravedad, o sea el peso, igual a menos masa por aceleración. Despejando la normal, el término del peso pasa sumando, lo escribimos en primer lugar, menos masa por aceleración. ¿Por qué se toma masa por aceleración negativo? Porque ahora estamos considerando un movimiento hacia abajo, factorizando la masa quedaría gravedad menos aceleración y aquí sustituyendo los datos tenemos la gravedad como 10, la aceleración como 5, 10 menos 5 da 5 y 5 por 80 daría 400, que como podemos ver está en una de las respuestas. Entonces ese puede ser un error en procedimiento y es un buen distractor el inciso A. Sin embargo, la clave de del problema, es decir, la respuesta correcta es el inciso D.